Capítulo 21. La psicología de Platón. 1. En nada fue Platón víctima de la vasta psicología de las anteriores escuelas cosmológicas, en la que el alma era reducida al aire, al fuego o a los átomos. No fue ni materialista ni epifenomenista, sino espiritualista sin compromisos. El alma es distinguida por él netamente del cuerpo, es la posesión más valiosa del hombre, y la principal ocupación de éste debe consistir en procurar que su alma tienda hacia la verdad. Así, al final del Fedro, Sócrates pronuncia esta plegaria: «Oh Pan querido y demás dioses que estáis presentes en estos lugares. Otorgadme la belleza en lo más íntimo de mí, y que mis dependencias exteriores se armonicen con las interiores. Que llegue yo a considerar al sabio como al único rico, y que mi fortuna en oro sea tal que solo el temperado pueda llevarla y conducirla». 437. La realidad del alma y su preeminencia sobre el cuerpo hallan vigorosa expresión en el dualismo psicológico de Platón, que corresponde a su dualismo metafísico. En las Leyes, 438. Define Platón el alma como un principio automotor, o como la fuente del movimiento. Así pues, el alma tiene primacía sobre el cuerpo en el sentido de que es superior al cuerpo, ya que éste es movido sin ser él la fuente del movimiento, y debe gobernarlo. En el Taimeo dice Platón que la única cosa existente que posee la inteligencia propiamente dicha es el alma, y es una cosa invisible, mientras que el fuego, el agua, la tierra y el aire son todos cuerpos visibles. 439, y en el Fedón demuestra que el alma no puede ser un simple epifenómeno del cuerpo. Simia sugiere que el alma es tan solo la armonía del cuerpo y que muere cuando perece el cuerpo, cuya armonía es ella. Pero Sócrates hace ver que el alma es capaz de regir el cuerpo y sus deseos, y que resulta absurdo suponer que una simple armonía pueda regir aquello de lo cual es armonía. 440. Además, si el alma fuese simple armonía del cuerpo, seguiríase que un alma podría ser más alma que otra, puesto que la armonía es susceptible de aumento o disminución, pero esta es una suposición absurda. Con todo, aunque Platón afirma una distinción esencial entre el alma y el cuerpo, no niega la influencia que sobre el alma puede ser ejercida por el cuerpo o a través de éste. En la República incluye entre los elementos de la educación verdadera la formación física y rechaza ciertos tipos de música por su pernicioso influjo sobre el alma. En el Taimeo admite también que una mala formación física y los hábitos corporales viciosos pueden ejercer pésima influencia y llevar al alma hasta un estado de irremediable esclavitud. 441. Y en las Leyes recalca la influencia de los factores hereditarios. 442. En efecto, la constitución defectuosa, heredada de los padres, y el mal ambiente son las causas de la mayor parte de las enfermedades del alma. Nadie es voluntariamente malo, el malvado llega a serlo por algún hábito vicioso del cuerpo o por una crianza estúpida, y estos son infortunios que le sobrevienen al hombre sin que él los escoja. 443. Por consiguiente, aunque Platón habla en ocasiones como si el alma habitara tan solo en el cuerpo y se sirviese de sus miembros, no debemos figurarnos que niegue toda interacción del alma y el cuerpo. Puede que no haya explicado tal interacción, pero el hacerlo es, en todo caso, una tarea dificilísima. La interacción del alma y el cuerpo es un hecho evidente y ha de aceptarse, porque no se la puede explicar completamente. Nada se gana con negarla o con reducir el alma a lo corpóreo, para desembarazarse de la necesidad de esa explicación, ni tampoco se gana nada con declarar que no puede darse ninguna. En la República nos encontramos con la doctrina de la naturaleza tripartita del alma. 444, doctrina que se ha dicho que Platón tomó de los pitagóricos. 445. Esta doctrina vuelve a aparecer en el Taimeo,
de suerte que apenas cabe ninguna razón para suponer que Platón la abandonase nunca. 446. El alma consta de tres partes: la parte racional, la parte irascible o vehemente, y la parte apetitiva o concupiscente. El vocablo parte lo usamos aquí justificadamente, pues Platón mismo emplea el término, pero lo ponemos entre comillas para indicar que se trata de un término metafórico y que no se debe interpretar en el sentido de que el alma tenga partes materiales y extensas. El término aparece en el libro 4 de la República, 444b3, y con anterioridad empleó Platón el término, lo cual demuestra que consideraba las tres partes como formas, funciones o principios de la acción, y no como partes en el sentido material. Es lo que distingue al hombre del bruto, y es el elemento más elevado o la formalidad del alma, ser inmortal y emparentado con lo divino. Las otras dos formalidades son perecederas. De estas, la primera es la más noble, en el hombre, es la más afín al empuje moral, y es, o debería ser, aliada natural de la razón, aunque también los animales la tienen. Concierne a los deseos del cuerpo, pues la parte racional del alma tiene sus propios deseos, por ejemplo, la pasión por la verdad, eros, que es la contrapartida racional del eros físico. En el Taimeo, 447. Platón localiza la parte racional del alma situándola en la cabeza, la parte vehemente en el pecho y la parte apetitiva debajo del diafragma. La localización de la segunda de estas partes en el corazón y en los pulmones era una antigua tradición que se remontaba hasta Homero, pero es difícil decir si Platón entendía o no estas localizaciones a la letra. Tal vez quisiese decir que estas localizaciones son los puntos de interacción entre el cuerpo y cada uno de los principios del alma. No puso Descartes el punto de interacción en la glándula pineal, y bien que creía en la espiritualidad del alma. Pero no es muy creíble que Platón elaborase nunca de un modo sistemático su psicología, según se verá por las consideraciones siguientes. Declaró Platón que el alma es inmortal, y el Taimeo enseña ciertamente que sólo la parte racional del alma goza de este privilegio. 448. Mas si las otras partes del alma son mortales y perecederas, entonces tienen que ser separables de la parte racional, y esto de algún modo misterioso, o tienen que formar otra alma o varias almas diferentes. La notoria insistencia respecto a la simplicidad del alma en el Fedón puede referirse a la parte racional, pero en los mitos, por ejemplo, en los de la República y del Fedro, se admite implícitamente que el alma sobrevive en su totalidad o, al menos, que conserva la memoria en su estado de separación del cuerpo. No es que quiera yo sugerir que todo cuanto contienen los mitos haya de tomarse a la letra, sino que solo pretendo subrayar que su evidente suposición de que el alma conserva tras la muerte la memoria y es afectada por su vida anterior en el cuerpo, para bien o para mal, implica la posibilidad de que el alma sobreviva toda ella y retenga, por lo menos, la remota potencialidad de ejercitar las funciones impulsivas y apetitivas, aun cuando de hecho no las puede ejercer en el estado de separación del cuerpo. Claro que esta no es más que una de las interpretaciones posibles, y, a la vista de las afirmaciones explícitas del propio Platón y de su posición dualista general, parece probable que, para él, únicamente sobreviviese, y que las demás partes del alma perecerían por entero. Si la concepción de los tres elementos del alma como tres es incompatible con la concepción de los tres, tenemos aquí simplemente una prueba de que Platón nunca elaboró del todo su psicología ni ensambló acabadamente el conjunto de las afirmaciones que hizo en este campo. 3. ¿Por qué afirmaba Platón que el alma es de naturaleza tripartita? Principalmente por la evidencia de los conflictos que ocurren en el interior del alma.
En el Fedro aparece la celebérrima comparación del elemento racional con una auriga y de las otras dos partes con un tiro de 2 corceles, 449. Uno de los corceles es de buen natural, el elemento vehemente, que es el aliado de la razón y ama el honor con temperancia y modestia; el otro caballo es malo, es el elemento apetitivo, amigo de contrariar e insolentarse, y, mientras que el buen caballo es guiado fácilmente porque acata las órdenes del cochero, el caballo malo es indócil y tiende a obedecer las voces de la pasión sensual, por lo que hay que refrenarle y castigarle con el látigo. Así, pues, Platón toma por punto de partida el hecho empírico de que con frecuencia rivalizan dentro del hombre distintos móviles de la acción, pero nuestro filósofo nunca examina en realidad cómo puede conciliarse este hecho con la unidad de la conciencia, y es significativo lo que dice de que explicar cuál sea la idea del alma requeriría prolongado trabajo y hasta casi divino, mientras que hablar de ella por símiles es tarea más corta y humana. 450. Podemos concluir, por tanto, que la tendencia a considerar los tres principios de la acción como principios de una sola alma unitaria y la tendencia a considerarlos como separables, han quedado sin conciliar en la psicología de Platón. El principal interés de Platón es, desde luego, el interés ético, que consiste en insistir en que el elemento racional tiene derecho a gobernar a los otros elementos, a actuar como una auriga. En el Taimeo, se dice que la parte racional del alma, el elemento inmortal, divino, es obra del demiurgo, que lo crea a partir de los mismos elementos que el alma del mundo, mientras que las partes mortales del alma son hechas, a la vez que el cuerpo, por los dioses celestes. 451. Esto es, sin duda, una expresión mítica del hecho de que el elemento racional del alma es el superior y el que por naturaleza ha de gobernar; asístele el derecho natural a gobernar, por ser el más afín a lo divino. Tiene una afinidad connatural con el mundo invisible e inteligible, mundo que este elemento racional es capaz de contemplar, mientras que los otros elementos del alma están esencialmente ligados al cuerpo, es decir, vinculados al mundo fenoménico, y, como no tienen parte directa en la actividad racional ni en la razón, no pueden contemplar el mundo de las formas. Esta concepción dualista reaparece en el neoplatonismo, en San Agustín, en Descartes, etc. 452. Es más, pese a la adopción de la doctrina peripatética acerca del alma por Santo Tomás de Aquino y su escuela, la manera de hablar propia del platonismo sigue y no puede menos de seguir siendo la manera popular de hablar entre los cristianos, puesto que el hecho que influyó en la mente de Platón, la realidad de la lucha interior del hombre, se dibuja naturalmente a grandes rasgos en las mentes de todos cuantos adoptan la ética cristiana. Conviene notar, sin embargo, que el hecho de que sintamos esta lucha en nosotros mismos reclama una visión del alma más unificada que la que proporciona la psicología platónica, pues, si hubiese en el hombre varias almas, la racional y la irracional, ¿cómo podríamos explicar la conciencia que tenemos del conflicto como algo que tiene lugar en nuestra intimidad, o la conciencia de la responsabilidad moral? No quiero dar yo a entender que Platón estuviese enteramente ciego en lo tocante a la verdad, sino sugerir únicamente que insistió en uno de los aspectos de la verdad de tal manera que más bien tendió a despreciar el otro aspecto, por lo que no pudo elaborar una psicología racional que fuese realmente satisfactoria. 4. Es cosa bastante clara que Platón afirmó la inmortalidad del alma. De sus afirmaciones explícitas se deduciría, al parecer, según hemos visto, que la inmortalidad le está reservada a una sola parte del alma, al elemento, por más que sea posible que el alma sobreviva en su totalidad, en cuyo caso, evidentemente, el alma no podría ejercer ya, una vez separada del cuerpo, sus funciones inferiores.
Sin embargo, lo cierto es que esta última tesis parece llevar a la conclusión de que el alma es peor y más imperfecta en el estado de separación del cuerpo que cuando se halla en esta vida mortal, conclusión que Platón rechazaría ciertamente. El negarse por completo a aceptar los mitos platónicos tal vez concordaría, al menos hasta cierto punto, con el deseo de verse libre de toda noción de sanciones tras la muerte, como si una doctrina de recompensas y castigos fuera incompatible con la moralidad y aún le fuese hostil. Pero ¿es justo o está de acuerdo con los principios de la crítica histórica el atribuir esta actitud a Platón? Una cosa es admitir que los detalles de los mitos no están destinados a que se les tome en serio, lo admite todo el mundo, y otra cosa totalmente distinta es decir que la concepción de una vida futura, cuyas características queden determinadas por la conducta en esta vida, sea en sí misma mítica. No hay prueba alguna evidente de que Platón considerase los mitos en su totalidad como meras paparruchas fantásticas, si así hubiese pensado, ¿para qué los iba a haber propuesto siquiera? En mi sentir, Platón no fue de ninguna manera indiferente a la teoría de las sanciones y por eso, entre otros motivos, postuló la inmortalidad. Sobre este punto, habría estado de acuerdo con Leibniz, a fin de satisfacer la esperanza de la raza humana, debe probarse que el Dios que todo lo gobierna es justo y sabio, y que nada dejará sin recompensa o castigo. He aquí los grandes fundamentos de la ética. 453. ¿Cómo trata Platón de demostrar la inmortalidad? Primero, en el Fedón, 454, arguye Sócrates que los contrarios se producen a partir de los contrarios, como de lo más fuerte, lo más débil, o del sueño la vigilia, y de la vigilia el sueño. Ahora bien, la vida y la muerte son contrarios, y a partir de la vida se produce la muerte. Por lo tanto, hemos de suponer que a partir de la muerte se produce la vida. Este argumento se basa en la hipótesis, no verificada, de que se da un proceso psíquico eterno, supone también que cada contrario es producido por su contrario, como si el uno fuese la materia de la que el otro estaría hecho o se derivaría. Este argumento no es muy satisfactorio que digamos, además, nada dice de la condición del alma en su estado de separación del cuerpo y llevaría de suyo a la doctrina de la metempsicosis. El alma, que se halla en un periodo sobre la tierra, puede no tener ningún recuerdo consciente de otro periodo anterior de su estancia en la tierra, con lo cual, todo lo que se demuestra es que el alma sobrevive, pero no que sobreviva el individuo en cuanto individuo. Segundo, el siguiente argumento que en el Fedón 455 se aduce está sacado del factor a priori del conocimiento. Los hombres tienen un conocimiento de las normas y de los modelos absolutos, conocimiento implícito en sus comparaciones y juicios valorativos, mas estos absolutos no existen en el mundo sensible. Por consiguiente, el hombre tiene que haberlos contemplado en un estado de preexistencia. Asimismo, la percepción sensible no puede darnos el conocimiento de lo universal y necesario, pero un joven, aunque no haya recibido educación matemática, puede, por un proceso de simples interrogaciones, sin enseñanza, ser inducido a enunciar verdades matemáticas. Siendo así que no las ha aprendido de nadie y que no puede adquirirlas a partir de las percepciones de los sentidos, es preciso admitir que las conoció en un estado de preexistencia y que el proceso del aprender es solo un proceso de reminiscencia. C.F. Menón, 84 y sig. De hecho, el procedimiento interrogatorio empleado por Sócrates en el Menón es, en realidad, una manera de enseñar y, desde luego, presupone tácitamente cierta dosis de conocimientos matemáticos. Sin embargo, aun en la hipótesis de que no se pudiese dar razón de la ciencia matemática por la abstracción y de que hubiésemos de basarla en unos principios a priorísticos, no tendríamos todavía necesidad de postular la preexistencia.
ni admitiendo que las matemáticas pudiesen, al menos en teoría, ser elaboradas completamente a priori por el joven esclavo de Menón, habríamos de admitir necesariamente la preexistencia. Queda siempre la alternativa de la orientación kantiana, 456. Simias hace notar, 457, que este argumento solo prueba que el alma existía antes de su unión con el cuerpo, pero no que el alma sobreviva después de la muerte. Sócrates responde indicando que el argumento de la reminiscencia debe entenderse en conjunción con el argumento precedente. Tercero, el tercer argumento del Fedón, o el segundo, si los dos anteriores se deben tomar por uno, se basa en la naturaleza simple y deiforme del alma, nosotros diríamos, en su espiritualidad. 458. Las cosas visibles son todas compuestas y están, como tales, sujetas a la disolución y a la muerte, y el cuerpo figura entre ellas. En cambio, el alma es capaz de contemplar las formas invisibles a los ojos del cuerpo, inmutables e imperecederas, y, al entrar así en contacto con las formas, el alma se muestra más semejante a ellas que no a las cosas visibles y corpóreas, que son todas mortales. Además, dado que el alma está destinada naturalmente a regir el cuerpo, parece que ha de ser más parecida a lo divino que a lo mortal. Cabe, pues, que consideremos al alma como divina, que no otra cosa quiere decir para los griegos inmortal e inmutable. Este argumento ha venido a convertirse en el argumento que toma por base las actividades superiores del alma y la espiritualidad que implica el mismo concebir una naturaleza del alma simple y espiritual. Cuarto, otro argumento del Fedón constituye la respuesta de Sócrates a las objeciones de Cebes. Ya me he referido anteriormente a la refutación, por parte de Sócrates, del epifenomenismo, que sugiere Simias. Cebes propone la hipótesis, 459, de que el gasto de energía sufrido por el alma a lo largo de sus sucesivas vidas corporales, la agotará, al fin, de suerte que venga a perecer del todo en alguna de las muertes. Replica a esto Sócrates con otra prueba de la inmortalidad, 460, la existencia de las formas es cosa admitida. Ahora bien, la presencia de una forma es incompatible con la presencia de otra forma contraria, ni tampoco una cosa que es lo que es por su participación en una de las formas podrá compadecerse con la presencia simultánea de otra forma contraria. Por ejemplo, aunque no quepa decir que el fuego es el calor, sí que es caliente. Y repugna a la vez el predicado contrario, frío. El alma es lo que es en virtud de su participación en la forma de la vida, por consiguiente, no admitirá la presencia de la forma contraria, la muerte. Así pues, cuando se aproxima la muerte, tiene el alma o que perecer o que alejarse. Hemos admitido que no perece, luego. Hablando en rigor, este argumento no debería llamarse argumento probatorio de que el alma es imperecedera, toda vez que se ha establecido ya su espiritualidad. Lo que ocurre es que Sócrates comprende que Cebes acepta, sí, la espiritualidad del alma, pero arguyendo aún que puede llegar a agotarse. La respuesta de Sócrates se reduce, por tanto, prácticamente, a decir que un principio espiritual no puede agotarse nunca. Quinto, en la República, 461, asienta Sócrates el principio según el cual una cosa no puede destruirse o perecer sino por algún mal que le sea inherente. Pues bien, los males del alma son la injusticia, la intemperancia, la cobardía y la ignorancia, pero estos males no la destruyen, puesto que un hombre totalmente injusto puede vivir tanto tiempo o más que un hombre justo. Y si el alma no es destruida por su propia corrupción interna, no es razonable suponer que pueda ser destruida por un mal externo. Este argumento supone evidentemente el dualismo. Sexto, en el Fedro, 462, se arguye que una cosa que mueve a otra y es, a su vez, movida por otra, puede dejar de vivir,
lo mismo que puede dejar de ser movida. El alma, empero, es un principio automotor, 463, fuente y principio de movimiento, y lo que es un principio tiene que ser increado, pues, de lo contrario, no sería un principio. Mas, si es increado, es indestructible, puesto que si el alma, el principio del movimiento, se destruyese, el universo todo y la creación, sufrirían un colapso y se detendrían. Ahora bien, una vez admitido que el alma es el principio del movimiento, forzoso es que haya existido siempre, si el movimiento se viene dando desde el principio. Pero, evidentemente, esto contribuye muy poco a probar la inmortalidad personal porque, todo este argumento muestra que el alma individual puede ser una emanación del alma del mundo, a la que aquella retorna al ocurrir la muerte corporal. Sin embargo, al leer el conjunto del Fedón y los mitos del Fedón, del Gorgias y de la República, no puede evitarse la impresión de que Platón creía en la inmortalidad realmente personal. Añádase que pasajes tales como aquel en que Sócrates habla de esta vida como de una preparación para la eternidad, 464, y observaciones como la que hace Sócrates en el Gorgias, 465. De que Eurípides tal vez tenga razón al decir que esta vida en el mundo es en realidad muerte y que la muerte es la vida auténtica, observación invada de cierto halo órfico, apenas permiten suponer que Platón, con su doctrina de la inmortalidad, quisiese afirmar una simple persistencia del elemento. Sin ninguna conciencia personal o continuidad del yo. Mucho más razonable es suponer que habría estado de acuerdo con Leibniz cuando éste pregunta, ¿de qué os serviría, Señor, llegar a ser rey de la China a condición de olvidar lo que habéis sido? ¿No sería lo mismo que si Dios, al mismo tiempo que os destruyera a vos, creara un rey en China? 466. No es menester considerar los mitos en detalle, ya que únicamente son representaciones figuradas de la verdad que Platón quería transmitir, a saber, la de que el alma sigue existiendo tras la muerte y llevará una vida en el más allá conforme a su conducta en este mundo. Es incierto hasta qué punto pretendió Platón que se tomase en serio la doctrina de las sucesivas reencarnaciones que propone en los mitos, de todos modos. Parece ser que al alma filosófica le queda la esperanza de escapar del ciclo de las reencarnaciones, así como parece también que puede haber pecadores incorregibles que son precipitados para siempre al tártaro. Ya hemos apuntado que la manera de presentar la vida futura en los mitos se compagina difícilmente con la afirmación que Platón hace de que solo sobrevive, y en este sentido sí que estaría yo de acuerdo con Ritter cuando dice que no puede asegurarse con certeza que Platón estuviese convencido de la inmortalidad del alma, habida cuenta de cómo habla de ella en los mitos del Gorgias, del Fedón y de la República, 467. La doctrina psicológica de Platón no es, pues, un cuerpo sistemáticamente elaborado a base de coherentes afirmaciones dogmáticas. Su interés era, sin duda, principalmente ético. Pero esto no equivale a decir que Platón no hiciese también muchas agudas observaciones psicológicas que se hallan diseminadas en todos sus diálogos. Pensemos, si no, en cómo ilustra en el Teeteto el proceso del olvido y del recuerdo, o en la distinción que entre la memoria y el recuerdo establece en el Filebo, 468. Capítulo 22. La teoría moral. 1. El sumo bien. La ética de Platón es eudemonista, en el sentido de que está enfocada al logro del supremo bien del hombre, en la posesión del cual consiste la felicidad verdadera. El bien supremo del hombre se puede decir que es el desarrollo auténtico